Buenas tardes a todos, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Ok, Levi, ¿qué tal? Buenas Buenas. tardes. María, ¿qué tal, María? Todo bien, ingeniero. Excelente, Buenas Johnny. tardes. Cuéntenme, ¿ya vieron su examen? ¿Ya revisaron su examen? ¿Alguien que tenga alguna duda? Que aprovechemos ahorita un momentito, podemos aprovechar un momentito para resolver alguna duda o reclamo o lo que sea del examen que tengan. Aprovechemos ahorita estos minutitos para responder cualquier duda de su examen que tengan. Entonces, ¿tiene alguna duda? Ingeniero, Le escucho, Johnny. yo el día del examen envié los procedimientos, el correo, Ajá. y 2 días después me cayó un correo diciéndome que su dirección de correo electrónico no había sido encontrada y que no se había podido enviar el correo electrónico. Ok. Entonces no sé si lo recibió o solamente fue un error. Sí. Bueno, sí. A lo mejor fue porque lo envié a una dirección equivocada, o sea, una dirección que no era la mía. Me No, pasó. porque ya lo había enviado al que lo envié el primer examen, ingeniero. Ok. Entonces, mire, ¿tiene el procedimiento todavía? Sí, sí. Envíemelo al correo. Ok. Porque si por ejemplo, usted tiene mal un ejercicio y todo que yo revisar el procedimiento para ver que sacó mal hoy, entonces sí sería útil. Entonces enviar el correo, que lo estoy poniendo aquí. Este de aquí. Este es el correo. Entonces apúntelo o tome la captura y Sí. si usted se fijó que no me envió el procedimiento, envíelo y fíjese muy bien, su procedimiento tiene que ser exactamente tiene que ser exactamente como lo puso en la casilla del examen. Si su Ok. procedimiento varía, entonces ya es muy difícil estar validando el Sí, procedimiento. sí, sí. Entonces, ¿me entiende, verdad? Sí, Tiene que entiendo. ser Sí, sí, sí. acorde con lo Entiendo. que usted hizo en el examen. Ok, perfecto, ingeniero. Listo. Bueno, entonces, otra consulta. Vamos a ver otra situación. Quisiera también que discutiéramos cuánto es el porcentaje de todo. Nuevamente para todos. Miren muy bien. Voy a volver a escribir cuánto es la división de la clase, o división de puntaje. Vamos a ver, división de puntaje de la clase. División de puntaje de la clase. Vamos a ver, comencemos entonces con los laboratorios. Recuerden que son 30 puntos. De esos laboratorios, vamos a ver aproximadamente, si no me equivoco, son 5 laboratorios. Perdón, son 6 laboratorios, porque son 6 modalidades por cada una, son 6 laboratorios y cada uno cuesta 5 puntos oro. Recuerden que, y aquí me faltó uno. Recuerden que esos 5 puntos oro se dividen en 3 puntos por cada laboratorio. Vamos a poner por cada laboratorio. 3 puntos de examen. Es un examencito, un examencito. Y un punto de asistencia. Y un punto de ensayo. Eso es la manera como están trabajando ustedes en los laboratorios. Recuerden muy bien eso. 3 puntitos de examencito, un puntito de asistencia y otro puntito de ensayo. Este ensayo es más que todo para que ustedes recopilen. Bueno, ahí el instructor obviamente le dice exactamente qué es lo que quiere en el ensayo. Es así como estamos trabajando en lo que son los laboratorios. Y recuerden que por todo esto van a 30 puntos. Creo que ya a estas alturas ya están con el laboratorio de sonido, ¿verdad? ¿Me confirman? Ya esta semana, los que ya tuvieron el laboratorio hoy o el lunes, ya están con ultrasonido. ¿Me confirman eso? Sí. Confirmamos. Sí. Perfecto. Entonces, miren, otra situación con ese tema de ultrasonido. Si ustedes se fijan, por el momento, hasta el momento hemos ido a la par con los laboratorios, pero aquí, como resonancia magnética es muy extenso
y hay que tener mucho cuidado con resonancia magnética. No me puedo dar el lujo de que resonancia magnética la hagamos en una semana y media, no. O en 6 clases, no. Resonancia magnética lleva mucho tiempo, porque es un tema complicadito, muy extenso, y que yo me siento muy cómodo cuando tomamos este tema así a su tiempo. O sea, vamos paso a paso. Entonces, miren, yo lo que no quiero, obviamente, es que ustedes estén esta semana en el laboratorio sin nada de contenido teórico de la clase. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a subir un manual teórico de lo que es el tema de ultrasonido, para que ustedes lo puedan leer y se les haga fácil. Entonces se les haga por lo menos un poco más haya un poco más asimilación entre lo que están viendo en el laboratorio y la teoría. Porque sí, ahorita resonancia es un tema que quiero tomarme el tiempo, no podemos dejarlo ligera. También es un tema que quiero que se vea muy bien este periodo. Es decir, me refiero yo que se vea de principio a fin todo el contenido que tenga que ver, porque usualmente yo termino antes, en otros proyectos termino antes, o sea, termino más rápido resonancia, pero porque no vemos completamente el contenido para que no se descuide esos laboratorios. Pero ahorita vamos a hacer eso. Entonces, para que ustedes no vayan sin nada, yo voy a estar subiendo los manuales y las presentaciones con que utilizo para la clase de ultrasonido, para que ustedes simplemente la revisen y puedan ir tratando algunos conceptos. Bueno, retomando aquí, los exámenes, recuerden muy bien, bueno, las tareas 20 puntos oro, eso es lo que va a estar costando las tareas. Fíjense muy bien que cada tarea tiene un diferente puntaje. Cada tarea va a tener un diferente puntaje, pero al fin de cuentas todo lo que hemos hecho hasta ahorita va a estar valorado en 20 puntos oro. Y los exámenes, y vamos a poner aquí vamos a poner los exámenes. Fíjense muy bien, el primer examen, o examen de unidad 1, lo que cuesta son, si no me equivoco, perdón, 17 puntos oro. Examen unidad 2, 16 puntos oro. Y examen unidad 3, 17 puntos oro. Así como estamos. Entonces, para ayudarles cómo saber exactamente su nota, por ejemplo, de examen, vaya, digamos, por ejemplo, que alguien haya sacado 72 de examen, vaya, digamos. Alguien, vaya, ¿cómo vamos a poner aquí cómo saber la nota del examen? Vamos a ver la nota del examen. Entonces, digamos, un ejemplo. Si un estudiante, vamos a ver, obtuvo 72 de 100, que así les aparece, entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes simplemente hacen esta operación para hacer los puntos oro. Puntos oro, lo que hacen es tomar 72 entre 100 y lo multiplican por el examen que ustedes quieren saber. Digamos que sea el de la unidad 1, sería entonces 17. ¿Y cuánto les da esto? Vamos a ver, 72 entre 100 por 17. Esto les da 12.24. Sí, estos son los puntos oro del examen. Vean ustedes, si por ejemplo sea la unidad 2, vaya, digamos que sea la unidad 2, simplemente multiplican por 16. Eso es lo que tendrían, pero eso es lo que tendrían que hacer. Y ya si ustedes ya saben al tanto cuántos son las notas de puntos oro que van haciendo hasta ahorita. Y bueno, entonces eso es como vamos a estar trabajando. Y bueno, recuerden que al final hay reposición de la nota más baja. Entonces, recuerden que al final hay una reposición. Por ejemplo, si ustedes quieren reponer, ya sea unidad 1, unidad 2, unidad 3, perfectamente, pueden reponer uno de esos exámenes. Entonces, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad.
tienen, para las personas que les ha ido mal, ya sea en uno o en 2 exámenes que hemos hecho hasta ahorita, tienen oportunidad todavía de levantarse. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Aprovechemos ahorita si tienen alguna consulta sobre esto, ya sea sobre la revisión de examen o sobre el puntaje o algo referente a esto. ¿Estamos claros todos? Sí, ingeniero. Ok. ¿Los demás? Yo sí, con las tareas, ingeniero, por respecto. Digamos, por ejemplo, de que la tarea, usted dice que vale 10 ahí en el campus, pero en sí, ¿cómo sabemos para ver cuánto es que vale la En tarea? escala de 10. En escala de 10. Es que lo que pasa es que Ajá. las tareas están en escala de 10. Sí, las tareas, bueno, pues sobre esas tareas, vaya, digamos, vaya, se lo puedo decir. Fíjense muy bien, vaya, digamos que alguien haya sacado en una prueba 7 de 10, vaya, digamos. Necesito si se fijan bien todas las tareas, todos los acumulativos están en escala de 10. Entonces, el asunto es que fíjense que hay tareas que yo todavía no le he asignado puntos oro, sobre todo las tareas que son de cuadros comparativos, porque yo no dejé todas las tareas que había programado, sino que dejé un poquito más, o sea que, y también las cambié de fecha, entonces los puntos oro que yo había programado inicialmente cambiaron un poco. Pero en sí yo lo que tengo programado es que cada examen, por lo menos, perdón, cada exposición y pruebas tenga un valor de 2.5 puntos oro. Y entonces esto nos daría, como son 3 exposiciones que hemos hecho hasta ahorita y 2 pruebas, entonces esto nos daría 12.5 puntos oro. Y entonces el restante, el puntaje restante va a estar distribuyéndose en las demás tareas, en los cuadros comparativos, en algunos ejercicios, los resúmenes, en eso. Porque sí hemos hecho bastantes tareas, entonces por eso es que tenemos 20 puntos de acumulativo. Por eso es que tenemos 20 puntos de acumulativo y el resto, bueno, el resto de las tareas se van a estar viendo en eso. Pero fíjense que ahorita, para darle una nota final de trabajo acumulativo, tendría que hacer una reasignación de los puntajes, de los puntos oro. Y esa reasignación aún no la puedo hacer porque nos hace falta también trabajos todavía pendientes. Entonces, eso sería, por lo menos, ya saber puntos oro de su acumulativo sería por lo menos la última semana de clase, ya cuando ya hayamos terminado todos. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ok, ¿estamos listos todos entonces? Perfecto. Comencemos entonces con la lista. Hoy es martes, no me equivoco, martes 13. Martes 13 de abril. Comencemos entonces a pasar lista. Y vamos a ver. Comencemos con Aarón. Presente. Excelente. Alejandra y Alejandra. Aquí presente. Excelente. Aquí, Lix. Listo. Brady y Desmi. Presente, Lix. Listo. Desmi. ¿No está ahí Desmi? No. Donis y Doris. Ahí están. Vamos a ver. Excelente. Ahí están. Génesis e Ingrid. Génesis. Bueno, ahí veo a Ingrid. Presente, ingeniero. Listo. Vamos a excusar a Ingrid, que ayer se excusó. Vamos a excusar a Ingrid. Perdón, marquear. Y vamos a ver. ¿Y Génesis se encuentra aquí? No, no se encuentra Génesis. Ok, Isabela y Gemima. Sí, ahí la veo. Presente, Isabela. Presente. Okay. Karen y Catherine. Presente. Listo. Kevin y Kimberly. Presente.
Ahí está Kimberly y Kevin. Vamos a ver, ¿está ahí Kevin? No, no lo veo por aquí. Lauren y Levi. Presente. Excelente. Presente. Listo. María Fernanda y María Fernanda. Presente. Excelente. Presente. Listo. Bueno, Reina, vamos a ver. Johnny y Zoila. Presente, ingeniero. Listo. Presente. Entonces, finalmente, no tengo a Kevin, Samir, no tengo a Génesis y Desmi. Bueno, a ver si llegan a las 6 de la tarde. Comencemos nosotros, entonces. Y vamos a comenzar, entonces, con el tema para hoy. Ok, denme un momentito. Ok, confirmen, ¿logran ver la presentación en pantalla? ¿Confirmamos? Sí, Sí, se ve, ingeniero. Listo, excelente. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a ver un pequeño repaso. Ayer habíamos visto básicamente, vamos a comenzar desde el inicio de la presentación. Hemos abordado básicamente lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental. Por ejemplo, habíamos visto que era el átomo, cómo se compone el átomo, habíamos dicho que el átomo tenía un núcleo, cómo se componía el núcleo, y aquí el número atómico también, o sea, el número atómico, el número másico, habíamos visto de cómo se clasifican los núcleos, cuántos protones y neutrones tenía cada núcleo, y habíamos abordado de qué pasa con algunos núcleos que de repente giran, y ese giro que hacen crea dos fenómenos, uno llamado spin y el otro llamado momento magnético. El spin, que es lo que marca la orientación a la cual estaba girando ese núcleo, y el momento magnético, que marcaba la intensidad del campo magnético que ese núcleo estaba formando, porque ese núcleo cuando gira, crea un campo magnético, así muy parecido con la misma idea del campo magnético de la Tierra. Ven ustedes, este es el núcleo, pero lo mismo sucede con la Tierra. La Tierra, como tiene un movimiento de rotación, crea un campo magnético de una forma muy parecida a la que están viendo aquí. Y obviamente ese campo magnético, básicamente, ese núcleo es como un imán pequeño. Es como un imancito de los que les mostré al inicio cuando estábamos hablando del campo magnético del equipo. Es básicamente, ese núcleo es como un imán chiquito. Bueno, habíamos hablado esta tabla de datos, que es simplemente para conocer alguna información que a lo mejor no está relevante para la clase, pero solo para fines informativos. Ahora, ya comencemos con lo que es el tema de hoy. Y ahora veremos de cómo es ese proceso en el cual yo tengo la información del paciente. Eso es lo que quiero que abordemos. ¿Cómo obtengo yo esa información del paciente? Porque la manera en que yo obtengo información del paciente de resonancia magnética es otra historia. Porque aquí, como yo no utilizo rayos X, ya la información yo no la creo en base a qué parte de la anatomía de los rayos X se absorbieron y qué parte de la anatomía de los rayos X se transmitieron. No, aquí ya es otra historia, entonces ya ocurren otras situaciones, ya ocurre otro fenómeno ahí que nos permite estar obteniendo la información del paciente. Entonces, comencemos ahora exactamente qué es lo que ocurre para que yo tenga la información. Entonces, fíjense que toda persona, como les dije, tiene átomos, o sea, está conformada de átomos. Todo individuo está conformado de átomos y que cada átomo tiene núcleos. Entonces,
Yo les dije también que uno de los átomos más abundantes en el cuerpo humano es el hidrógeno. Es el hidrógeno. El hidrógeno como tal, ya hemos abordado que el hidrógeno, vamos a ver, alguien que me ayude, que me recuerde ayer, ¿cuántos protones tiene el núcleo del hidrógeno? ¿Cuántos protones tiene? No. Exactamente. Y exactamente. Solo tiene uno. Esa es la respuesta, solo tiene uno. Entonces, exactamente, como solo tiene un protón, entonces yo puedo imaginarme a esos núcleos del hidrógeno como esferitas, porque solo tiene un protón, entonces cada esferita es un protón. Entonces, fíjense que esos protones o núcleos de hidrógeno, cuando están dentro del cuerpo humano, tienen una orientación bien desordenada, como la que están viendo aquí. Una orientación bien desordenada, así como la que están viendo aquí. O sea, están orientados al azar. Están completamente desordenados, como lo están viendo aquí en esa imagen. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que cuando nosotros llevamos al paciente ya a la sala de estudio, cuando lo llevamos ya a la sala de estudio, aquí tenemos al paciente, movámoslo ahora a la sala de estudio, ya lo movimos al equipo, y recuerden muy bien que ese equipo, lo que hace, obviamente, el equipo es emitir un campo magnético. Eso ya lo sabemos muy bien porque lo vimos en su momento. Y ese campo magnético, obviamente, tiene esta forma que están viendo aquí. Tenemos nosotros el equipo, o sea, este aparato formador, aquí lo tenemos, y aquí tenemos el campo magnético que emite ese equipo. Y fíjense muy bien que quiero que veamos esta orientación. Vamos a tener esta orientación. Fíjense muy bien. Vamos a tener un eje Z, un eje Y y un eje X. Fíjense que el eje Z lo que va a marcar es la longitud, o sea, longitudinalmente el largo del equipo. Ese va a ser el eje Z, por la orientación que le estoy mostrando. El eje Y va a mostrar lo que es el ancho y el eje X va a mostrar lo que es el alto. Pero el eje Z, por lo menos con la orientación que estamos agarrando aquí, lo que muestra es la longitud, lo que es todo lo longitudinal, o sea, el largo de lo que es el equipo. Y entonces fíjense muy bien que la dirección del campo magnético a lo largo del equipo, así longitudinalmente, va a estar en la dirección Z, esta que vemos aquí. Y ese campo magnético, justamente en el centro, va a tener una intensidad que vamos a conocer como S0. Esa es la intensidad. Nosotros ya sabemos bien que esa intensidad, por ejemplo, puede ser de 3 teslas, 1.5 teslas, pero lo vamos a representar como V0 porque queremos representar esa intensidad del campo magnético generalmente. O sea, generalmente es como que yo estuviera diciendo X igual a 2 o Y igual a 3. O sea, quiero representar algo generalmente. Entonces, fíjense que cuando nosotros acostamos ya, cuando nosotros llevamos ya al paciente al equipo, lo que pasa con esos núcleos de hidrógeno o con los protones que están bien desordenados, así como están viendo, de repente viene este campo magnético del equipo y los ordena así como están viendo aquí. O sea, los ordena, los alinea de esta manera como están viendo aquí. Tenemos nosotros nuestros núcleos y fíjense que muchos de estos núcleos se ordenan, o sea, se orientan en la misma dirección del campo magnético. Y hay otros núcleos que lo que hacen es ordenarse en la dirección contraria del campo magnético, como ven aquí. Ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden ver aquí. Estos 4 núcleos de hidrógeno están ordenados en forma contraria a lo que es el campo magnético y estos 5 núcleos de aquí están ordenados en la misma dirección del campo magnético. Ven ustedes. Eso es lo primero que pasa cuando ustedes llevan al paciente. Internamente, el campo magnético ordena esos núcleos de hidrógeno, los ordena así como los están viendo. Ahora, continuemos. Comparemos entonces qué pasa cuando el paciente está fuera del estudio y qué pasa cuando el paciente está dentro del estudio. Nuevamente, los núcleos de hidrógeno, cuando el paciente está fuera del estudio, o cualquier persona que está fuera de la sala de estudio, están así, ordenados así, o sea, están completamente desordenados, están orientados completamente al azar, así como están viendo en esta imagen. ¿Y qué pasa ya una vez que ustedes llevan al paciente al estudio y ya lo acomodan en la camilla? Ya esos núcleos de hidrógeno ya se orientan, así, ya se ordenan, así como están viendo ustedes aquí. Hay núcleos de hidrógeno con esta
con esta dirección de ordenamiento y el núcleo de hidrógeno con esta otra dirección. Ahora, usualmente, bueno, nosotros vamos a conocer a los núcleos que están ordenados de esta manera como núcleos que están paralelos al campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético en esta dirección. Entonces, ven ustedes que están paralelamente, o sea, que tienen la misma dirección. Y estos núcleos que se orientaron de una manera distinta, o sea, de la manera contraria, la vamos a conocer como núcleos que están antiparalelos al campo magnético. ¿Por qué? Porque están en la dirección contraria. Eso es lo que sucede. Ahora, hay una peculiaridad. Fíjense que esto no sucede con todos los tipos de átomos que conforman el cuerpo humano. No es así. De hecho, esto va a depender muchísimo de qué tipo de material estamos hablando. Fíjense muy bien. ¿Qué tipo de materiales los podemos clasificar de acuerdo a cómo van a estar respondiendo a ese campo magnético? Lo vamos a estar clasificando en 3 tipos de materiales. Fíjense muy bien. Vamos a estar hablando de materiales ferromagnéticos, de materiales paramagnéticos y de materiales diamagnéticos. Esas 3 clasificaciones es la manera en cómo clasificamos nosotros un material de acuerdo a cómo reacciona el campo magnético. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué sucede con los materiales ferromagnéticos? ¿Qué sucede? Vaya, digamos que yo tengo una placa de aluminio. Bueno, primeramente, materiales ferromagnéticos, hablamos, por ejemplo, el hierro, níquel, aluminio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los núcleos de esos materiales cuando están fuera de la sala de estudio? Fíjense que esos materiales, la conducta de esos núcleos, tiene esta conducta, o sea, tiene esta conducta, esos núcleos se orientan de esta manera que están viendo aquí, o sea, se orientan de una manera casi ordenada. Y cuando vienen ustedes y ese material, cuando viene y ese material entra ya a la sala del estudio, todos los núcleos, pero todos los núcleos agarran la misma dirección del campo magnético. Vean ustedes que está la dirección del campo magnético, entonces todos los núcleos se orientan a la misma dirección del campo magnético. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que se interpreta esto ahí a escala macroscópica? De que como todos los núcleos se orientaron a la línea del campo magnético, o sea, a la dirección del campo magnético, ese material va a estar jalado, o sea, se va a ir atraído directamente hacia el campo magnético. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes acercan una moneda a un imán y sueltan la moneda, esa moneda va a ir jalada hacia el campo magnético, hacia el imán, perdón. Bueno, ya saben que el imán emite el campo magnético. Eso mismo, eso es lo que, esa es la razón por la cual sucede esto, porque todos los núcleos se están orientando hacia la misma dirección del campo magnético, y entonces por eso es que van a estar viendo que ciertos materiales, por ejemplo, una moneda o una fileta de aluminio o níquel, van a estar atrayéndose fácilmente al imán, precisamente porque se orienta en la misma dirección del campo magnético. Ahora, hay otros materiales que vean ustedes el comportamiento de esos núcleos. Cuando esos materiales están fuera de la sala de estudio, por ejemplo, el hidrógeno, el gadolinio, que eso los vamos a conocer como materiales paramagnéticos, fíjense que esos materiales, los núcleos se orientan sí al azar, aleatoriamente, así como les había mostrado aquí. Están orientados muy desordenadamente. ¿Qué pasa cuando esos materiales ya entran en la sala de estudio? Ya fíjense muy bien que varios de esos núcleos van a estar orientándose en la misma dirección del campo magnético. Vean ustedes, aquí está la dirección del campo magnético y varios de esos núcleos se van a estar orientando en la misma dirección del campo magnético. Pero hay otros núcleos que son algo rebeldes y se orientan en la dirección contraria del campo magnético, como ven aquí. Eso es lo mismo que sucede con los átomos, con los núcleos de hidrógeno. Ven ustedes que hay núcleos que se están orientando en la misma dirección del campo magnético y hay otros rebeldes que se orientan opuestamente al campo magnético. Eso es lo que sucede con los materiales paramagnéticos, como sea el hidrógeno o el gadolinio, de que algunos de ellos se van a estar orientando en la misma dirección del campo magnético y otros se van a estar orientando en dirección opuesta al campo magnético. Ahora, vean otros materiales, por ejemplo, el calcio, el carbono, el agua, que esos núcleos no tienen ninguna orientación o sea, vean ustedes qué pasa con esos núcleos cuando están fuera de la sala, o con los materiales, perdón, con este tipo de materiales conformados con estos tipos de materiales. ¿Qué sucede con los núcleos cuando están fuera de la sala del estudio? No tienen ningún tipo de orientación, pero precisamente
porque este tipo de núcleos no están girando así como sucedía con el hidrógeno. Vean ustedes, si yo retomo aquí, por ejemplo, comparo, por ejemplo, el del carbono con el del hidrógeno, veo yo que el hidrógeno sí gira. Y entonces esto me da una orientación, mientras que el de carbono no gira, sino que se mantiene estático. Entonces aquí, esto mismo se está mostrando aquí, que por ejemplo, núcleos como el del carbono se mantienen estáticos, y cuando vienen ustedes y introducen ese tipo de material a la sala de estudio, ¿qué va a pasar con esos núcleos? Ahora sí se van a orientar, pero se van a orientar en una dirección opuesta al campo magnético. Vean ustedes en qué dirección se orientan estos núcleos. En una dirección completamente opuesta al campo magnético. Por eso es que si ustedes acercan un objeto que está, por ejemplo, en base a carbono, por ejemplo, puede ser un pedazo de madera, el pedazo de madera no se va a estar trayendo al imán porque estos núcleos se están orientando en el lado opuesto a la dirección del campo magnético. Entonces pueden ver. Ahora, lo siguiente, de acuerdo a cómo se están orientando esos núcleos, yo los puedo clasificar, yo puedo identificar si ese núcleo va a tener alta susceptibilidad magnética, mediana susceptibilidad magnética y muy poca susceptibilidad magnética. Por ejemplo, el hierro, el níquel y el aluminio tienen alta susceptibilidad magnética, es decir, ustedes acercan un pedazo de aluminio o hierro o de imán y se va a traer el imán porque tiene alta susceptibilidad magnética y precisamente por cómo se están orientando los núcleos a ese imán. Vean ustedes, acerquen ahora, vaya, por ejemplo, el gadolinio. Si ustedes acercan un bote de gadolinio a un imán, ustedes van a ver que sí, en efecto, van a ver de que ciertas partes del botecito de gadolinio se va a estar acercando al imán, pero obviamente no va a ser tanta la atracción como lo que sucede con el hierro o con el níquel o el aluminio, pero precisamente porque son una pequeña, porque son una porción de esos núcleos que están orientando al campo magnético. Y si, por ejemplo, ustedes acercan un objeto en base, por ejemplo, al carbono, ya sea, por ejemplo, un pedazo de madera, van a ver ustedes que no le va a pasar nada al pedazo de madera con el imán, pero precisamente porque tiene muy poca susceptibilidad magnética debido a que esos núcleos se orientan en el lado opuesto de la dirección del campo magnético. Perfecto. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comprendieron esto? Esto sí, lo de atrás sí no lo compré. ¿Qué parte? Vamos a ver. Donde explicaba lo de los ejes, que cuando indica que el eje Z del equipo hay Ok. ¿Esto? ¿Este de aquí? que indicarlo largo, no sé eso. No le escuché muy bien. ¿Puedo volver a repetir exactamente qué es lo que sintió que no entendía? ¿Donis? Hola, hola, Donis. Le decía que eso de los ejes es lo que no entendía, que Ok, listo. Ahorita Entonces, vamos a ver. Voy a volver a explicar esta parte. Y entonces, fíjense muy bien. Ya sabemos muy bien que este es el campo magnético del equipo. Bueno, ya sabemos muy bien que el equipo es un imán muy potente que emite un campo magnético. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo se orienta uno? O, por ejemplo, ¿cómo se orienta espacialmente? ¿O cuál es la referencia espacial para estar ubicando objetos, por ejemplo, espacialmente en el equipo? Usualmente lo que hacemos es esto. Ustedes ya saben de que todo objeto cuando lo ubicamos espacialmente se ubica por un eje X, Y, Z, donde esto puede representar, por ejemplo, las dimensiones de un objeto o exactamente dónde está ubicado espacialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Espacialmente, nosotros asignamos el eje Z para estar referenciándonos exactamente la dirección o dónde se está ubicando, por ejemplo, cierto objeto longitudinalmente a lo largo del equipo. Así, longitudinalmente o a lo largo del equipo.
Nosotros, por ejemplo, asignamos el eje Y para estar ubicando la dirección o exactamente el lugar donde está un objeto a lo que es el ancho del equipo, para el eje Y. Y el eje X, utilizamos esto para estar indicando la dirección o el posicionamiento de un objeto a la altura del equipo. A la altura del equipo. Entonces, por ejemplo, aquí el campo magnético, vaya, por ejemplo, ubiquemos el campo magnético que pasa por todo dentro del equipo, va a estar en la dirección Z. ¿Por qué? Porque está ubicado longitudinalmente. Ustedes, o sea, se mueve longitudinalmente por todo el equipo. Entonces, el campo magnético va a tener esta dirección Z. Eso es la ubicación espacial. No sé si estamos entendidos con esto. ¿Estamos entendidos todos? Sí. Ok, Alejandra. ¿Los demás? Sí. Ok. Sí. Listo, ¿no? Excelente. ¿Los demás? ¿Estamos todos bien? Bueno. Vamos a ver. Voy a hacer una pregunta entonces. Vamos a ver. Voy a hacer una serie de preguntas entonces. ¿Por qué en una placa metálica se atrae ese imán? Vamos a ver si me ayudan en esto. No sé si me ayudan ambos, Doris y Aaron, a responder esta pregunta. ¿Por qué una placa metálica se atrae ese imán? Porque es un material ferromagnético. Ok. Por lo que acaba de explicar, porque los núcleos van a ir alineados conforme al campo magnético. Exactamente, excelente. Una muy buena respuesta. Un material ferromagnético, los núcleos se alinean al campo magnético. Excelente. Ya está. Excelente respuesta. Vamos a ver. ¿Por qué un bote con agua no se atrae o no se atrae su imán? Porque un bote con agua o un recipiente con agua, lo pueden ver ahí, no se atrae a un imán. ¿Por qué? Porque vamos a ver si me ayuda Kimberly y Karen con esta pregunta. Porque el agua no es un material diamagnético, sus núcleos no reaccionan al imán, al campo magnético. Perdón. Exactamente, ahí está. Excelente respuesta. El agua es un material Vamos a ver, la tercera pregunta. Un paciente que tenga gadolinio internamente vamos a ver, porque un paciente que tenga gadolinio internamente, pero es que si hago este tipo de preguntas lo van a confundir y me van a dar una respuesta de que no es tóxico o algo así. Vamos a ver, pero vamos a ver de qué manera lo puedo preguntar. Porque un paciente que tenga gadolinio internamente no corre el mismo riesgo
que una persona que tenga una placa metálica. Vamos a verlo más completo, porque un paciente que tenga gadolinio internamente no corre el mismo riesgo que una persona que tenga una placa metálica dentro de la sala de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, ayúdenme, vamos a ver si me ayudan esto Alejandro Ortiz y Alejandra Velázquez. Creo que sería por la fuerza de la placa y que es porque no es la misma el gadolinio, ya que creo que el gadolinio es un líquido, ¿no? Y la Está placa bien, ya pero- es material. Exacto, y Pero ¿qué el sucede? imán ¿Qué- es como más, Está Se bien, sentiría más atraída la placa al imán que el gadolinio. pero ¿por qué? ¿Por qué? sí, porque la placa es ferromagnética. Ajá, ok, la placa es ferromagnética. La placa metálica es ferromagnética. Sí, y el gadolinio, Ajá, ¿y el gadolinio qué es? es paramagnético. Exactamente, paramagnético. ¿Qué pasa con los núcleos de la placa de un material ferromagnético y qué pasa con los núcleos de un material paramagnético? ¿Qué Creo que pasa? los ferromagnéticos se alinean con el imán. Núcleos del material, ajá, los núcleos se alinean. Ajá, se alinean completamente hacia arriba. ¿Y qué pasa con el gadolinio? Ajá, ¿qué pasa con el gadolinio? ¿Qué pasa con los núcleos? No sé si puede ayudarle Alejandra. Bueno, Alejandro Ortiz. También. ¿Qué pasa con los núcleos del gadolinio? Del material paramagnético. ¿Qué pasa? Esos no se alinean. Esos solo siguen la de forma. ¿Cómo? No sé, no sabría cómo explicarlo. Ok. No sé si alguien más me ayuda a explicar esto, a complementar esto. A lo mejor, no sé si me ayuda Donis o Kimberly. Donis o Kimberly, no sé si me ayudan a complementar esto, porque el gadolinio no va a tener el mismo efecto Yo que sé la la placa. respuesta, Lick, pero no sé si él quiere la respuesta de alguien más. No, está bien, deme la respuesta, no hay problema, así salimos más rápido. Que sus núcleos no se alinean tan directamente como lo harían con el imán. Ajá. ¿Está bien? Los núcleos no se alinean. Los núcleos. O vamos a poner, no todos los núcleos se alinean. No todos los núcleos. Sí, no todos se alinean completamente. Ajá, se alinean hacia el imán. Exactamente. Listo. Esto es lo que sucede entonces. Son Alinean. consideraciones. Ajá. Alinean, sí. Alinean. Exactamente. Gracias. Eso es lo que sucede entonces específicamente. Por eso es que hay algunos, por eso es que, por ejemplo, ciertos materiales, ciertas estructuras, como por ejemplo estructuras óseas, que están compuestas muchísimo lo que es carbono y calcio, no van a tener la misma respuesta, por ejemplo, que estructuras que están completamente más, que tienen una mayor concentración de hidrógeno, como por ejemplo lo que es la sangre, como por ejemplo lo que es la grasa. Entonces, esto va a marcar una diferencia, al fin de cuentas, de un contraste, que ya vamos a ver más adelante después. Pero hay que comenzar exactamente a saber qué tipo de respuesta va a tener ciertos materiales hacia el campo magnético. Por eso es que estamos viendo esta parte. Y van a ver ustedes que de acuerdo a la respuesta que va a tener, por ejemplo, ciertos tejidos, que sean más susceptibles o menos susceptibles, vamos nosotros a obtener una diferencia de contraste en la imagen. Entonces, continuemos. Y fíjense que ocurre algo interesante o casi hasta loco, que podríamos decir, hasta casi, por ejemplo, algo raro que ocurre esto internamente, es que pasa de repente que estos núcleos que fueron alineados, de repente empiezan a girar, así, empiezan a rotar, así, de repente empiezan a rotar, viene el campo magnético, ordena estos núcleos y esos núcleos de repente empiezan a rotar como están viendo aquí. Así como lo están viendo, empiezan a girar de la manera que ustedes están viendo aquí.
Esto es lo que sucede. Fíjense muy bien. Eso es lo que empieza a suceder. Los núcleos empiezan a girar y fíjense que ese giro que hacen los núcleos es un giro muy parecido a los trompos. Ustedes han visto cómo gira un trompo, ¿verdad? Han visto más o menos, bueno, no creo que alguien, no, yo creo que ya esa nueva generación ya no juega con trompos, sino que juega con tablets y con celulares. Pero obviamente el trompo obviamente era uno de los juguetes favoritos de las antiguas generaciones. Entonces obviamente el movimiento que creaba un trompo era un movimiento bien raro, porque el trompo giraba internamente, pero también giraba también hacia otro eje. Por ejemplo, el trompo, por decírselo así, giraba sobre su propio eje, que están viendo aquí, pero también giraba sobre otro eje. A eso lo conocemos como movimiento de precesión. Ese movimiento de precesión, exactamente lo mismo que sucede con un trompo, sucede con esos núcleos que empiezan a girar así de repente, como están viendo aquí. De repente se ponen a girar esos núcleos y fíjense que la manera en que están girando esos núcleos, o mejor dicho, conozcámoslo como la frecuencia de giro, frecuencia angular, que si ustedes recordarán algo de su clase de física, o mejor dicho, les voy a preguntar, ¿qué es la frecuencia angular? ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien que recuerde su clase de física? ¿Qué es la frecuencia angular? Alguien que me ayude. No se vale buscar internet. ¿Qué es la frecuencia angular? Alguien que recuerde eso en su clase de física. ¿Qué es lo que captaron sobre la frecuencia angular? ¿Qué es la frecuencia angular? Yo creo que es la medida de rotación, ¿verdad? Sí, ajá. La forma en que medida de rotación. Así. Algo así, no recuerdo muy bien. Vamos a ver, definamos un concepto súper simple y pongámosle aquí. Miren muy bien, vamos a poner un concepto súper simple. Pongámosle que la frecuencia angular es qué tan rápido o lento gira un objeto. Así, vaya. Así podemos definir muy bien la frecuencia angular. Qué tan rápido está dando vuelta ese objeto o qué tan lento está dando vuelta ese objeto. Así lo podemos definir. Por ejemplo, una licuadora tiene una mayor frecuencia angular. Disculpe. Ajá, le escucho. Podríamos también definirlo, no sé, como la velocidad velocidad de rotación, podríamos decirle también. Sí, no tiene... también está relacionado con la velocidad de rotación. De hecho, también lo podemos definir qué tan rápido o qué tan lento gira un objeto o a qué tanta velocidad. Aunque está relacionado, podemos definirlo así, o a qué tanta velocidad está girando un objeto. Vaya, por ejemplo, comparemos dos objetos de frecuencia angular. Vaya, comparemos, por ejemplo, una licuadora. Una licuadora que está dando vueltas tiene una mayor frecuencia angular que, por ejemplo, un niño dando vueltas. Entonces, de esa manera lo podemos comparar. Por ejemplo, la frecuencia angular, por ejemplo, que podemos comparar dos objetos con diferente frecuencia angular. ¿Qué objeto en su vida cotidiana pueden comparar? Uno que gire muy rápido y otro que gire muy lento. Vamos a ver. ¿Qué podemos comparar? Podemos comparar, por ejemplo, ¿qué podemos comparar? Vaya, el ejemplo de una licuadora, por ejemplo, cómo está girando. O por ejemplo, ahorita no se me ocurre ejemplos en la vida cotidiana, pero sí les puedo dar, es el de una licuadora girando o un niño dando vueltas. ¿Ah? Un ventilador. Vaya, sí, vaya, un ventilador dando vueltas. Y, por ejemplo, ¿qué puedes? ¿Ves? ¿Un qué? El giro que hace un yoyo cuando uno lo regresa. ¿Un qué? No lo escuché bien. Un yoyo. No. Puede escribirlo en el chat, es que no sé qué. Un yoyo. Ah, un yoyo. Puede decir, vaya, sí, más o menos así anda. Pero entonces ya vamos captando exactamente qué es lo que es la frecuencia angular. Entonces, fíjense que esa frecuencia angular, definámosla con esta letra. Una noria, maestro. ¿Ah? Una noria. Ah, no sé qué es eso. ¿Cómo se llama esto? De esas ruedas gigantescas. Ah, bueno, está bien. Bueno, son casos de ejemplos nada más, está bien.
Entonces, definamos la frecuencia angular, por lo menos representémosla con esta letra. Esta letra ahí, esa letra es omega es la omega minúscula, es una letra griega, y sub 0. Entonces podemos representarla como omega sub 0. Y con esta letra vamos nosotros a especificar lo que es la frecuencia angular. Entonces fíjense que esa frecuencia angular, o qué tan rápido o lento está dando vuelta a ese núcleo, va a estar dependiendo de dos factores. Primeramente, va a estar dependiendo de la intensidad del campo magnético del equipo, y va a estar dependiendo de lo que es una constante llamada constante giromagnética. Que esta constante giromagnética es diferente a cada núcleo que está girando. Por ejemplo, vemos que el núcleo que esté girando es un núcleo de sodio 14. Esa constante va a estar variando, por ejemplo, a lo que es un núcleo de hidrógeno. Va a estar siendo diferente. Y también, fíjense muy bien, este V sub 0 va a ser la intensidad del campo magnético. Por ejemplo, si mi intensidad del campo magnético del equipo es 3 teslas, esa constante, esa frecuencia angular va a ser diferente, por ejemplo, a si mi equipo tiene una intensidad del campo magnético de 1.5 teslas. Entonces, ya casi no nos queda tiempo, pero vamos a ver hasta donde llegamos. Entonces, vamos a continuar. Y fíjense, aquí lo que podemos apreciar es una tabla de valores de esa constante giromagnética. Esta constante giromagnética, ven ustedes, ahorita solo quiero que nos enfoquemos en esta columna de la tabla, en esta columna. Después vamos a ocupar la otra, pero ahorita quiero que nos enfoquemos nada más en esta columna de la tabla. Aquí vamos a estar viendo el núcleo. Por ejemplo, si es el protón, ¿a qué átomo creen ustedes que se refiere? Si es el protón, ¿a qué átomo creen ustedes que se refiere cuando dice solo un protón? Vamos a ver. Hidrógeno. Al hidrógeno. Exactamente. Entonces, este protón, núcleo de hidrógeno. Asócienlo directamente. Núcleo, sin que diga núcleo de hidrógeno, simplemente hidrógeno, díganlo hidrógeno. Núcleo de hidrógeno, vamos a poner aquí. Núcleo de hidrógeno. Ahí está. Ven ustedes, aquí está, por ejemplo, la constante giromagnética del núcleo del sodio 23, el del fósforo 31, el del nitrógeno 14, carbono 13 y flúor 19. Estos son elementos que, si bien no lo utilizo cotidianamente en la resonancia magnética convencional, sí me puede ser útil ciertos estudios específicos de resonancia. Pero sobre todo, yo lo que voy a estar utilizando es la de protón. Entonces, vean ustedes cómo cambia este valor. Cambia de acuerdo al núcleo. Ahora, lo que vamos a hacer, y no sé qué tanto tiempo queda. No, 2 minutos. Hasta aquí nomás llegamos. Vamos a hacer esto mañana. No nos quedó tiempo que empezar. Bueno, no pasa nada. Igual seguimos trabajando. Avanzamos algo hoy, por lo menos. Vamos paso a paso. Vamos entendiendo paso a paso. Lo importante es entender. Listo, entonces, terminamos hasta aquí. Nos vemos mañana todos. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Le escucho? Sí. Esa era una pregunta. Acerca de los ejercicios que estoy viendo. ¿Eso ya es física nuclear sería o cómo? No, es... No tanto física nuclear, sino que es algo básico. Es... Ok. No se preocupe, no es nada avanzado de física nuclear. No se preocupe. No, es que sería interesante, pero bueno. No, es interesante. Y de hecho, mucho de esto yo lo vi en la clase de física nuclear. Sí, la clase de física nuclear era una mujer bien joven. La persona que me dio física nuclear, creo que tenía como 17 años al momento que me dio la clase. Venía de hacer una investigación de la Autónoma de México, o sea, venía de sacar una especialidad de la Autónoma de México, y era bien joven. Sí, de hecho, muchos de los docentes que me dieron clases de mí eran muy jóvenes, que se fueron a especializar a México o a Europa o Brasil, y ya vinieron y me dieron clases. Es algo así como ustedes y yo, de que básicamente creo que era casi el mismo intervalo de edad. Pero más o menos, como ¿cuánto han de promedio de edad de ustedes? Yo 27. ¿27? Sí. Creo que la edad varía, más o menos 27, 23, 24, 20, 21, por ahí anda, ¿verdad? 19, 19. 19, por ahí. Bueno, sí, la edad va a variar.
pero sí, la persona era bien joven, la que me dio clase. Y luego también, vamos a ver, el que me dio física de radiaciones también era bien joven, tenía menos de 30 años, fíjense. Y fíjense que aún siendo bien joven, porque tenía menos de 30 años, ya era director de la sección de protección radiológica en lo que es la Secretaría de Energía. Entonces, siendo bien joven, tiene un puesto bien importante. Entonces, bueno, es una peculiaridad, pero a veces, obviamente, la edad no importa, porque al fin de cuentas lo que importa es llegar. Listo, entonces, nos vemos mañana todos. Pasen feliz tarde. Ya saben que cualquier consulta sobre el examen la pueden hacer, la pueden hacer personalmente. Nos vemos mañana entonces. Pasen feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde, saludos. Gracias.